están, amigos? Qué gusto enviarles un saludo muy cariñoso. Gracias por acompañarnos en el canal Diálogos con Lorena Bernal. En esta ocasión me encuentro desde el Asilo Corazón de María con un profesional que brinda sus servicios médicos precisamente aquí en el asilo, el doctor Arnaldo Gálvez. Él es médico geriatra. Qué gusto, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Aquí, pues pasando una gripe de esas que están dando, ¿no? A propósito, doctor, de aquello, esto en realidad es algo así como generalizado, parte del ambiente. Sí, es parte del clima, ¿no? Pero también hay enfermedades que hacen sus brotes epidemiológicos, porque son estacionarios. Claro. Entonces, de la estación, entonces ahora tenemos pues una gripe, también está otra vez nuevamente una nueva variante del COVID. Y la influenza, inclusive ahora pues la famosa tosferina que por dos razones aquí en el país, a nivel mundial, primero que por la vacuna del COVID se dejaron de parte otro tipo de vacunas que siempre habían y se hacían campañas, por eso se presentaron poliomielitis y cosas, y ahora la tosferina. Claro. Y acá en el país, luego de que se desapareció el Instituto Nacional de Higiene Izquieta Pérez, que importaban en unos casos y hacían otros en otros, se dejó de tener ese tipo de vacunación, ¿no? Doctor, a propósito de la tosferina, ¿esto no formaba parte de la gama de vacunas que se daban hace años incluso? Sí, la famosa vacuna triple, difteria, tétanos y tosferina. Y le digo, se suspendió esto porque a nivel mundial se dedicaron más bien a tratar de vacunar a la gente contra el COVID. Claro. Y se descuidó. Exacto, se descuidó la vacunación. Esto a nivel mundial, peor acá en nuestro país, que es un país en salud muy venido a menos, ¿no? Totalmente. Entonces, se descuidó eso y por eso es que ahora están otra vez retomando la vacunación. Se lo ponían a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Y luego a los adolescentes desde los 11 años hasta los 16. Muy bien. Ahora, doctor, siendo usted un gran profesional y sobre todo muy humano en el sentido del trato con las personas adultas mayores, doctor, ¿cuáles son o qué tan grave puede llegar a ser una caída en ellos? Bueno, la caída en general, en cualquier persona, la caída es grave. En los adultos mayores tenemos muchas causas de caída. Primero, la pérdida de visión. Bien. Entonces pierden el sentido de la distancia y eso puede ser que haya un trastrabillar los pies y se va a caer. La otra es la pérdida del oído, que le hace perder el equilibrio, y la combinación de los dos. Además de que también en ellos hay infecciones que no se presentan, por ejemplo, una infección de vías urinarias en cualquier persona, ardor, dolor al orinar, frecuencia urinaria, pero en ellos más bien puede ser causa de una caída. Claro. Lo mismo una neumonía. Pero en general la caída también se debe a la pérdida muscular. Los músculos, perdemos músculo desde los 40 años y cuando estamos más adultos se ha perdido más músculo, y si tenemos una vida sedentaria, mucho más. Hay un estudio que dice que 1 hora de un adulto mayor sentado equivalen a 4 horas de un joven. Entonces se deteriora tan rápido el músculo del adulto mayor que no se mueve, que lo que da el equilibrio son los músculos de las piernas. Claro. Entonces, si es que no tenemos buenos músculos en las piernas, nos vamos a caer. Encima de eso, de que hay enfermedades como el Parkinson, que hace que arrastremos los pies, que puede eso provocar una caída, y si es que hay en el piso materiales deslizantes como alfombras, como esas cosas que se ponen en los domicilios, etc. La caída, ¿ves? En los adultos mayores del 90% es fatal. No puede haber una fractura de cadera, que ese puede ser el puntillazo. Exacto. Inclusive ahora hay la valoración, y hemos tenido acá un caso de 2 personas de la misma edad que sufrieron sus caídas y ambas se fracturaron su cadera. A la una, que todavía está muy consciente porque ahora conversé con ella, identifica y todo lo demás, es independiente, le operaron y le pusieron una prótesis y ahora está haciendo rehabilitación, está caminando ya. Ah, qué bien. Y la segunda, una señora de la misma edad de la otra, ambas de 90 años,
que no tiene su mente enajenada. Reconoce algo, pero no colabora en más cosas. Entonces a ella me llamaron a mí del hospital y me dijeron que no la iban a operar por el estado mental de ella, que ella no va a colaborar caminando y que le iban a inmovilizar nomás las extremidades para que la fractura no se deslice más y tratar de que se forme un callo como este. Como usted bien dice, doctor, siempre se menciona que una caída en un adulto mayor, como usted decía, es como el inicio de cosas sumamente negativas. Definitivamente. Si no se fractura la cadera, puede fracturarse cualquier. Tuvimos el caso de un señor aquí que sufrió una caída, pues él nos reportó que se cayó, no reportó a nadie, era lúcido, consciente, no avisó. Generalmente los avisan, no, me caí, pero él no. Y de pronto un día comenzó que a perder el equilibrio, le mandé a hacer una resonancia magnética de cerebro y le encontramos que tenía una hemorragia chiquita. Se golpeó la cabeza y se rompió un vaso que era tan pequeño que sangraba muy poco, pero sangraba y sangraba y sangraba. Uh-huh. Y comenzó a comprimir el cerebro y provocó desequilibrios y después un montón de cosas que cuando se fue al hospital ya era imposible hacer cualquier cosa y ahí falleció, ¿no? Muy bien, doctor. Ahora, ¿puede ser también que ciertos medicamentos que toman los adultos mayores hagan que no tengan una estabilidad pues óptima y resbalen? Sí, existen muchos medicamentos, sobre todo los medicamentos que actúan a nivel central, los sedantes, los tranquilizantes, uh-huh, los antipsicóticos, y hay un medicamento que, cierto es que es muy buen analgésico, el tramadol. Exactamente. Este medicamento tramadol es excelente analgésico. En Estados Unidos le usan más que el mismo paracetamol, pero como yo digo, tenemos gringos que miden 3 metros, no tengo nada contra los gringos, y nosotros longuitos medimos unos 50. Entonces, sí, a los de 3 metros no le pasa nada tomando el tramadol. Y a nosotros nos puede provocar un mareo y una pérdida de equilibrio, inestabilidad y a veces malestar terrible. Y a veces la sensación de resaca. Y eso en los adultos mayores hace que se caigan y pierdan el equilibrio, ¿no? Si en los jóvenes provoca eso, no se diga en un adulto mayor, ¿no? Entonces, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones? Me refiero al adecuamiento del medio ambiente en casa, por ejemplo, para evitar estas caídas. Por ejemplo, poner pisos antideslizantes. Uh-huh. Hay unas cintas antideslizantes. También darles calzado, un calzado que dé estabilidad. Bien. Porque sí, hay calzados que dan estabilidad, pero que estéticamente no son muy agradables, pero entre que sean cómodos claro, y estéticos hay que escoger entre lo que menos problemas provoque. Por supuesto. También poner apoyos, ¿no? Hay sujetadores en las paredes para que cuando estén caminando se puedan sujetar y no se caigan. Lo mismo al subir y bajar las escaleras. Y si es que hay escaleras muy amplias, poner unas rampas con antideslizantes y pasamanos a los lados para que por ahí suban y bajen, para evitar caídas. Y en la ducha, de ser posible, también tener en la ducha los sujetadores, piso antideslizante y si es que es necesario una silla, ¿por qué no? Que se bañe sentado. Nos evitamos caídas. Si los jóvenes se han caído, el hijo de un amigo, pues de 35 años, se cayó y se fracturó las costillas estando bañándose. Un adulto mayor se cae y no solamente se puede fracturar las costillas, sino puede quedar muerto. Así es. Entonces, porque además otra causa de caída en la ducha es que tenemos la mala costumbre de meter primero la cabeza. El rato que nos duchamos, la cabeza debe ser metida al último. Ya. Porque el impacto que puede recibir del agua caliente acá, la sangre se agolpa y no sabemos cómo están los vasos de acá. Se puede reventar un vaso que está con un aneurisma y entonces ahí tenemos problemas. Tanto así. Tanto en jóvenes como en adultos mayores, entonces mejor ir metiendo, como digo yo, como se ven las películas de las reinas que meten primero el piecito, el otro piecito y así. De a poco.
de a poco. Y al último, pues la cabeza, ¿no? Y hasta eso el cuerpo ya con la sangre que está caliente, pues ya está un poco adaptado. Muy bien. Eso en la ducha. Las caídas son más ahí en el baño, en la ducha. Claro que también estando caminando, si es que hay material deslizante, más bien unas alfombras que son estéticamente lindas, pero que no tienen una base de estabilidad ni de sustentación, pueden provocar la caída, porque se mueve Claro. y se pierde el equilibrio. Entonces, esas cosas, y claro, a veces nos olvidamos los médicos de que tenemos medicamentos que pueden sumar sus efectos. Si le estoy dando un sedante, porque tiene una alteración que no duerme, digamos, un hipnótico, y si a eso le sumamos el tramadol, y le sumamos un antidepresivo, y le sumamos un relajante muscular, los tres se han sumado y pueden provocar el síndrome de resaca o la caída. Claro, y obviamente el adulto mayor no está en condiciones de estar con sus 5 sentidos consciente de su entorno. Claro, claro, exactamente. Entonces, como decía, pierde la noción a veces del espacio, inclusive del tiempo, del espacio. Y eso también son causas de caídas. Las caídas de un adulto mayor, el 90% son de muy mal pronóstico. Doctor, también hay otra situación que se nota mucho en los adultos mayores, y es que ellos cuando van caminando no tienen la precaución de ver al suelo. Es como que van viendo al frente, pero sin percatarse de lo que está pasando en el suelo. Yo digo, claro, más allá de eso, creo que eso deberíamos tener todos como conciencia, ¿no? Claro, eso le decía. Lo que pasa es que a veces con la edad se ha perdido la visión del campo visual, porque yo estoy viendo a la cámara, yo también estoy viendo acá, estoy viendo acá arriba y acá abajo, sin mover los ojos. Así es. A veces tienen ellos una visión tubular, como visto por un microscopio, con un binocular, y entonces no ven a su entorno, sino solamente ven hacia adelante, y no pueden ver que abajo hay una grada, que abajo hay algo donde que pueden tropezar y caer. Así es. Muy bien. O por su estado mental, pues lo único que saben es que caminan y no están orientados en ese espacio. Muy bien. Entonces, hay que ser bastante cautelosos, doctor, de acuerdo a lo que usted nos menciona con la medicación que se les administra. Siempre sí, hay que los pros, los contras. Sí, sobre todo respetar los tiempos, ¿no? El médico dice, me invento el tomador cada 6 horas, y qué sé yo, el medicamento para dormir horas sueño. Entonces hay que saber a qué hora se va a acostar el adulto mayor. Si se va a meter en la cama a las 10 de la noche, yo le doy entre las 10:15, 10:30, para que estando en la cama se duerma y no tenga problema. Lo mismo, hay otros medicamentos que afectan un poco a los músculos, como las estatinas que se dan para los triglicéridos y el colesterol, que hacen doler los músculos. Es mejor estando metidito en la cama para que no tenga problemas. Y a propósito de esto, doctor, me parece súper interesante lo que usted acaba de mencionar de este dato adicional de las estatinas que generalmente les envían para bajar los niveles de colesterol y demás. Y muchas veces es a largo plazo, pero este dato que usted nos menciona no se conocía, es decir, puede ser un causante del dolor de las articulaciones. De los músculos más que nada. De los músculos, muy bien. Sí, entonces, si duelen los músculos, a veces se contracturan un poco, y eso pierde movilidad. Entonces, mejor que estando ya para dormir, mejor se tome. Y mientras duerme está el efecto. Claro, hace el efecto el medicamento y no va a obtener ningún problema. Correcto. Igual, hay que tener bastante precaución con los medicamentos, porque el metabolismo de los medicamentos en los adultos mayores está retardado. Si en un joven un medicamento duraba 24 horas, en un adulto mayor dura más de 24 horas. Bien. Y se puede sumar al otro que viene. Y se va a seguir sumando, y eso puede ser una causa. Hay medicamentos en los que yo doy pasando un día, por ejemplo, un medicamento para dormir, cualquiera que sea, no doy nombres porque no vale. Le doy pasando un día, esta noche sí, a la siguiente no, y así pasando un día, para evitar acumulación o el síndrome de la resaca.
Ah, muy bien, muy bien. Y Entonces, ahora, doctor, en este caso, si bien es cierto, las estatinas causan este inconveniente del dolor a nivel de los músculos, decía no usted. solamente en los viejos, en los jóvenes también. Claro que sí. Entonces, ¿cómo se puede compensar aquello? Porque hay adultos mayores que efectivamente tienen dolores musculares a nivel de las piernas bastante fuertes, que inclusive les impiden moverse. ¿Qué puede ayudar a paliar aquello? La fisioterapia. Para eso Mm, tenemos la fisioterapia física. Entonces, el fisioterapeuta físico le va a dar masajes, le va a enseñarle cómo movilizar sus articulaciones, o si no, hacer como, tengo un adulto mayor aquí que me hacía reír ayer, que él decía que él hace calistenia antes de levantarse. Entonces, ¿qué es la calistenia? Dice, claro. doctor, dice, yo me levanto y comienzo moviendo las manos, extendiendo, luego los brazos, luego las piernas, la cabeza, y luego de calentar los músculos y las articulaciones me levanto, tengo muy poco dolor y camino mejor. Fíjese usted, es el Entonces, movimiento, claro, ¿no? sí, entonces sí, el movimiento, no hay nada que hacer, y el fisioterapeuta ayuda bastante. Ya. Y no hay ninguna medicación que pueda ayudar. Ahora usted, doctor, habrá escuchado que la vitamina D, que la vitamina E, etcétera. Verá, conforme avanzamos en edad se absorbe menos vitamina D. Ah, Ahora, aquí hay un problema grande. Acá en el Ecuador no deberíamos tener esa carencia, exacto. porque estamos en la mitad del mundo y recibimos la luz del sol perpendicularmente. Pero el principal traba o principal problema es que cuando yo era joven, muchacho, adolescente, mis tíos y mi padre me decían que sin camiseta, sin camisa y sin camiseta salga y reciba el sol para que la vitamina D que está debajo de la piel se haga y mis músculos y mis huesos se fortalezcan. Ya. Pero estoy hablando de hace más de 60 años. Ahora, usted hace eso y puede ser que se absorba la vitamina D, pero termina con cáncer en la piel. Total, claro. Entonces ahora tenemos que la vitamina D administrarnos. Y a los adultos mayores hay que hacer dosificación de vitamina D para ver cómo está esa vitamina D. Porque la falta de vitamina D sí provoca dolor en los músculos. También hay dolor muscular si un adulto mayor es hipertenso. ¿Qué le dice el médico al hipertenso? Nada de sal. Así es. Entonces el sodio y el cloro están juntos y se mueven juntos, tomaditos de la mano. Si baja el sodio, baja el potasio. Si no come sal, baja el sodio y el potasio también. Y el potasio, baja de potasio provoca calambres y dolores musculares. Entonces, el adulto mayor hipertenso debería comer el tanto de una cucharita rasa de sal, Ya. de las cucharitas de la de té, rasa, en todo el día. Ajá, en todo el día. En todo el día, entonces, tiene ahí un poquito en el huevito, un poquito, hasta que se acaba esto y al día siguiente lo mismo. Entonces, ahí no vamos a tener ese problema. Muy bien. Es interesante. El exceso, todo exceso es malo. Si es que tengo un adulto mayor, le pasan la sopa o el arroz o las papas y pone la sal que quede de este color, por Dios, la presión va a estar arriba. Y ojalá le escuchen, ¿no? Porque hay muchos adultos mayores que dicen, ay, pero ¿cómo me voy a comer esto que está tan desabrido? Ya. Esto es en la experiencia, esto me ha enseñado. Si está desabrido, esto me enseñó un profesor mío. Si sientes que la comida está desabrida, pon unas gotas de limón. No te va a hacer daño. Bien. ¿Y funciona? Funciona. Está desabrido, unas gotitas de limón. Y compensa. ¿No? Porque ponerse más sal de lo que ya les digo, que debe comer en todo el día, ponerse más, sí, dispara la presión. Porque al tomar mucha sal se retiene agua. Así es. Y el agua hace subir la presión. Entonces, ambos extremos. Si no come sal, tiene problemas. Si come mucha sal, tiene problemas. O sea, todo extremo es malo. En todo. Así es. Entonces, adultos mayores deberían comer un guineo, por ejemplo, 3 veces en la semana. Es un gran alimento, ¿no? Y además tiene potasio. Que va a quitar los dolores musculares.
Claro, hay enfermedades que lógicamente van a tener dolores musculares todo el tiempo, una artritis degenerativa, una artrosis, pues obviamente va a afectar a los músculos, ahí sí ya necesitamos medicamento para eso. O las secuelas quizá de personas que han recibido la quimioterapia. También, claro, obviamente, claro. Sí, hay casos, ¿no? Sí, sí. Pero usted nos ha dicho que la rehabilitación es lo que les ayuda mucho. Sí, aquí tenemos un muy buen fisioterapeuta, aquí en el asilo, excelente, el muchacho es joven. Y bueno, para comenzar la rehabilitación, el primero pide, doctor, mándeme la radiografía de las rodillas del señor, voy a ver si no hay algún problema de huesos, ¿no? Y a ver qué tipo de rehabilitación le hago. Exacto. Entonces, una vez hecho eso, él les hace les enseña, incluso este señor que digo que hace calistenia, hace tiempo en su casa le había enseñado a un fisioterapeuta esto. Claro, o sea, una rutina. Claro, entonces él dice, yo me levanto, me despierto más temprano y comienzo que las manos, muy bien. que el cuello, que los hombros. Es una persona responsable con Claro, su entonces misma. Él dice, yo caliento, hago calistenia, me decía. Bien. Y entonces al hacer calistenia, dice, al principio me fatigaba mucho, pero ahora me hace falta si no hago calistenia. Ahora, doctor, ¿qué hay de aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen estos famosísimos dolores que no son precisamente de los que pueden aliviarse con los analgésicos frecuentes, sino que ya son neuralgias o neuritis? Y existe una gama de medicamentos que se utiliza para aquello y que también tiene sí, como consecuencias de inestabilidad, el mareo. Sí, desgraciadamente, pues una de polineuritis diabética requiere del tratamiento de un medicamento que va a actuar a nivel central y que puede provocar eso, pero es necesario dar ese medicamento. Entonces, en medicina pues sopesamos riesgo-beneficio. Claro. Entonces, ¿qué es mejor? Enseñarle que tiene que tomar eso y tener cuidado al caminar, esperar unos minutos para caminar, o que esté pues con ese dolor, al menos el dolor de una neuralgia es un dolor incapacitante a todo nivel. Claro, y permanente. Claro, tanto en jóvenes como en adultos mayores es incapacitante. No tienen calidad de vida, entonces hay que tratar de darles calidad de vida, ¿no? Entonces es necesario dar esos medicamentos, es necesario y no hay otra opción. Hablando de caídas, también otra mala costumbre que tiene la gente es, se despierta y directamente pum al piso. ¿No? Hay que hacer la ley de los 90 segundos. ¿Cuál es, doctor? Me despierto y me siento en la cama 30 segundos. Ya. Cuelgo los pies en el borde de la cama 30 segundos más. Bien. Y me pongo de pie 30 segundos. Perfecto. Para caminar. Porque si me levanto, aunque sea de 20 años, se va a marear. Peor un adulto mayor. Y se va a caer. Entonces, hay que hacer la ley de los 90 minutos, segundos, 1 minuto y medio en levantarse. Claro. Doctor, ¿qué es lo recomendable? Hipotéticamente, doctor, pensemos que un adulto mayor se cae. ¿Debemos asistirlo, levantarlo o quizás llamar a la ambulancia? Bueno, tratar de moverle, pero sin provocar más lesión de la que ya está. Si se queja de dolor en la cadera, pues tratar de esa parte, movilizarle sin moverle esa parte, sino movilizar el resto del cuerpo. Y si es que se ha caído y está inconsciente, habrá que llamar a la ambulancia. Pues, ¿no? Claro. Lo mismo si es que la caída es tan grave que estando él consciente, por más que le quieran mover, no permita. También hay que llamar, pero las ambulancias de ahora están con paramédicos y paramédicos le hacen un examen de conciencia, digo yo. Está despierto, responde, no responde, cuánto tiene de presión, cuánto tiene de temperatura, cuánto tiene de saturación, dónde vive, con quién vive, se mueve, no se mueve, o sea, vamos. Y me ha pasado, esto es una experiencia personal, una hermana mía estaba con un coma diabético y yo llamé porque no podía transportarle en mi vehículo y me hicieron 50.000 preguntas para luego decirme el paramédico que no, la ambulancia no llegaba donde vivía mi hermano. Qué terrible. Entonces, es una pérdida de tiempo, ¿no? Sí, entonces, sí, yo entiendo que hay llamadas en balde. Total.
Totalmente. Le llaman porque el viejito no se levantó de la cama, ¿no? O el papá X o el guaguito o qué sé yo, le llaman de gana. Entonces sí tienen que ellos también cubrirse un poco, ¿no? Muy bien, doctor. La verdad es que, como siempre, agradecerle por todas estas muy buenas recomendaciones para nuestros adultos mayores que cada vez, y lo bueno es que a través de estos mensajes los familiares, los jóvenes aprendemos muchísimo, ¿no? De tal suerte que cuando de a poco ya nos vamos acercando a esta edad tan bonita, pues ya tengamos unas herramientas Claro. eficaces, ¿no, doctor? ¿Podemos ubicar o algún número de contacto donde las personas que lo requieran puedan tener Sí, comunicación con usted? a mi celular, Por supuesto. el 099-99-54548. Correcto, doctor. 24/7 a la disposición. Muy bien. A ver, repítalo de nuevo. 099-99-54548. Muy bien. El doctor Arnaldo Galvez fue nuestro invitado en esta edición en Diálogos con Lorena Bernal. Será hasta una próxima ocasión. A usted muchas gracias. Muchas gracias y a la orden.